buenas tardes, Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Para mí es un gusto y es un privilegio el poder compartir un pequeño mensaje de parte de Dios para tu vida, y yo estoy segura que si tú abres tu mente y dispones tu corazón, Él va a hablar a ti en esta tarde a través de este medio. Y bueno, pues quiero comenzar mencionándote el tema del cual voy a estar compartiendo, y es obre con fidelidad. Y para introducirme, pues quiero darte una sencilla definición de lo que es la palabra hábito. Y hábito es una costumbre, es una práctica, una rutina, es una conducta que se repite. Y si bien sabemos, todos tenemos hábitos, unos buenos, otros malos, y no nacemos con estos hábitos los vamos adquiriendo a través de nuestra vida, y todo buen hábito trae una buena consecuencia, todo mal hábito pues trae una mala consecuencia. Si tú eres una persona que tiene el hábito de llegar tarde a su trabajo, de ser impuntual, pues la consecuencia va a ser que te van a correr de tu trabajo, ¿sí? Y si tú tienes el hábito también de alimentarte incorrectamente, de saltearte tus comidas, pues te vas a ver afectado en tu salud. Pero si tienes el hábito de llegar puntual a tu trabajo, de cumplir con tu horario que te están estableciendo, que te están dando, y hacer todo lo que tengas que hacer ahí, pues te van a promover de puesto, te van a subir a un nivel más alto del que ya estás, ¿sí? También si tienes el buen hábito de alimentarte correctamente, de hacer ejercicio todos los días, de levantarte temprano, pues vas a tener una buena salud y vas a tener menos probabilidades de que te puedas enfermar. Pero bueno, en esta ocasión yo nunca he sabido que una persona que tenga un buen hábito se haya metido en problemas a causa de esto, o una persona que tenga buen hábito haya tenido malas consecuencias. Y bueno, en este momento pues te voy a hablar de una persona, un personaje que viene en la palabra de Dios que más o menos pasó algo parecido. Y este personaje del cual te voy a estar hablando pues es Daniel. Daniel tenía un hábito que a mi punto de vista, a mi parecer, era un hábito excelente, que nosotros como cristianos y como hijos de Dios pues también debemos tomar ejemplo de él y adoptarlo para nosotros. Dice la palabra de Dios que él tenía el hábito de orar todos los días, de orar constantemente. Y dice que no lo hacía una vez ni dos veces, dice que lo hacía 3 veces al día. Y bueno, pues vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios allí en el libro de Daniel, capítulo 6. Ahí nos vamos a encontrar con una historia en lo particular que quizá a lo mejor tú ya la has escuchado anteriormente. Y esta palabra habla acerca de cuando Daniel es echado al foso de los leones. Y dice que cuando los jefes principales, uno de los gobernantes principales, se acercaron delante del rey Darío para proponerle o para sugerirle que sacara una nueva ley, que pusiera en vigor un nuevo decreto, que consistía en que durante un mes absolutamente nadie podía adorar a ningún otro dios ni a ninguna otra persona que no fuera solamente al rey Darío. Pero esto también traería una consecuencia. Persona que se encontrara haciendo todo lo contrario, pues iba a ser echada al foso de los leones. Y esto fue lo que sucedió con Daniel. Si nosotros vemos ahí en el versículo 10, nos vamos a encontrar que dice que Daniel se dio cuenta de este decreto. Se dio cuenta de esta ley que había firmado el rey Darío. Y sin embargo, dice que él se fue a su casa. Y entrando en su cuarto, dice que abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló, oró y dio gracias a Dios. Daniel tenía unos oponentes. Tenía personas que nomás estaban viendo qué era lo que hacía para hacerlo caer, para que él volviera su fe en contra de él. ¿Sí? Querían de una o de otra manera pues quitarlo del camino. ¿Por qué? Porque pues les estorbaba. Ya que Daniel pues era una persona de carácter, era una persona de una muy buena reputación. No en vano el rey Darío lo había puesto como jefe principal de todos los gobernantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues él era una persona considerada fiel, una persona considerada coherente, ¿sí? Ahora, a pesar de lo que el rey había decretado, a Daniel nada lo movió. ¿Por qué? Porque Daniel estaba comprometido con Dios, que con su propia vida o que con el rey Darío, ¿sí? Él sabía que lo que estaba haciendo era algo bueno. Entonces dice la palabra de Dios que pues cacharon a Daniel haciendo esto.
¿Y qué fue lo que pasó? Pues inmediatamente fueron con el rey Darío a avisarle que Daniel no estaba respetando la ley, que Daniel había desobedecido y que por lo tanto pues merecía ser castigado. En este momento, cuando el rey Darío escucha estas palabras de estos hombres que vienen a acusar a Daniel, aquí el rey Darío se da cuenta que fue engañado, que armaron un complot en contra de Daniel para eliminarlo, para quitarlo del camino. Y en ese momento el rey Darío inmediatamente se puso a pensar qué era lo que podía hacer para poder librar a Daniel del foso de los leones, porque sabía que Daniel no había hecho nada malo. Pero no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque ese decreto no podía ser cancelado, porque ese decreto no podía ser quitado. Así se había dicho y así se tenía que cumplir. Por lo tanto, tuvo que arrojar a Daniel al foso de los leones. Y le dice: Daniel, al Dios a quien tú constantemente sirves, Él te libre. ¿Y qué fue lo que pasó? Daniel no se quedó ahí, él oró a Dios. Y yo pienso que con todo el temor, con toda la preocupación, tal vez de haber dicho en su humanidad, en su carne, de haber dicho: voy a estar en medio de unos leones, los cuales me van a devorar o me van a comer. Él confió en Dios, fue fiel a Dios, siguió orando y Dios estuvo con él. Al haberlo arrojado, no solamente lo aventaron ahí. Dice la palabra de Dios que le pusieron una piedra, todavía le pusieron la sellaron, le pusieron cadenas encima para asegurarse que nadie lo rescatara. Y dice que al día siguiente el rey Darío se levanta triste, se acerca otra vez al foso de los leones y le pregunta a Daniel, a ver si aún estaba vivo, le pregunta a Daniel: al Dios a quien tú constantemente sirves, ¿te ha podido librar? Y Daniel le contesta esto, le dice: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel no había hecho nada malo, y Dios lo libró de la boca de estos leones. Dios fue glorificado en medio de esta situación. ¿Sí? Cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios, hay buenas consecuencias. Y unas de ellas te las voy a mencionar. Y dice que tenemos la capacidad de asumir cualquier compromiso. Somos dignos de confianza. Podemos vivir tranquilos y en armonía con Dios. Mostramos una personalidad decidida. No hay nada que nos pueda mover o nos haga tambalear de lo que estamos haciendo para Dios. Evitamos enfermedades producidas por el estrés de la mentira y el miedo a sentirnos atrapados. Nos otorga una identidad e inspiramos respeto. Nosotros servimos a un Dios que provee para nosotros y Él nos protege. Ahora, no todos los seguidores de Cristo, no todos los seguidores de Dios han sido rescatados como Daniel. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con muchas historias donde hombres que servían a Dios, hombres que predicaban su palabra, hombres que le seguían, fueron atrapados, fueron encarcelados, inclusive los mataron a causa de predicar la palabra de Dios, a causa de hablar de su palabra. ¿Sí? Y esto me recuerda a un pasaje allí en la palabra de Dios que habla Pablo y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros el vivir tiene que ser Cristo. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido creados. Para eso Él nos ha enviado en esta tierra, para que prediquemos su palabra, para que hablemos de su amor, para que hablemos de su perdón, para que hablemos de su misericordia. Y aún así, si fuéramos perseguidos, si nos quisieran callar, si nos agarran, inclusive si nos quitan nuestra propia vida, eso va a ser ganancia. Hay una palabra que dice en Mateo 10:39, que dice que el que pierde su vida a causa de Él, la hallará. Hay muchos países, o otros países, donde la gente está siendo perseguida, donde los cristianos están siendo perseguidos, donde los atrapan, ¿sí? Donde los agarran, e inclusive son privados de su vida. Pero estas personas
mueren solamente en lo físico y ganan algo mucho más mayor, que es la vida eterna. En este tiempo estamos pasando momentos difíciles. Gracias le damos a Dios que a través de estos medios, ¿sí? Ahorita que están cerrados los templos, que están cerradas las iglesias, Dios nos permite predicar su palabra a través de estos medios. Y que todavía tenemos esa libertad. Aprovechemos, hablemosle a la gente que necesita de Dios. Háblale a tu vecino, háblale a tu compañero de trabajo, a quien tú sepas y veas que necesita de parte de Dios, que necesita el mensaje, que necesita acercarse a Cristo. Hay que ser fieles en lo que hacemos. Hay que ser fieles a Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Orando todos los días. Al comienzo de nuestro día, oremos a Dios para que Él nos ayude a ser fieles a Él. Ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestro hogar, con nuestros vecinos, donde quiera que nosotros andemos. También, involúcrate. ¿Cómo te puedes involucrar? Ministrando y sirviendo a los demás. Hay que decidirnos a ayudar a otros a que puedan descubrir a Jesús y que asimismo caminen con Él. Sé valiente. Cuando te encuentres en oposición hacia el nombre y la obra de Dios, no retrocedas. Que tu fe en Dios siempre esté a la vista. Pero algo muy importante es que siempre lo hagas de una manera que honre a Dios y asimismo respete a los demás. Y por último, quiero dejarte con esto y así estaré terminando. Y dice, la fe en Jesús es mucho más que un buen hábito. Es la clave para servir a Dios en toda circunstancia. Aférrate a esa clave, porque Dios es y siempre será más grande que cualquiera que se oponga a ti o a mí. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje y que Dios te bendiga.